texto bíblico en Mateo, el capítulo 10, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Acá hay tres imperativos muy interesantes, pero ¿en qué condiciones Jesús dijo esto? Lo dijo luego de haber enviado a los 12 para predicar, para anunciar las buenas noticias, pero se encontró con que los 12 no eran suficientes, y ahí fue cuando dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y envió a los 70. Y esto nos deja una enseñanza muy interesante. Jesús tenía que hacer una selección y seleccionó a estos 12 con propósitos muy claros para cada uno. Pero estos 12 discípulos vivieron experiencias que el resto no pudo vivir. Por ejemplo, fueron testigos varias veces de las tempestades calmadas en el mar. ¿Se imaginan? Si hubiera habido 70 dentro de la barca, no hacía falta una tormenta para que la barca se hunda. Se hundía con los 70. Así que los 12 pasaron por ciertas circunstancias por las que los 70 no habían pasado. Por eso podemos decir que los 12 eran discípulos calificados. Eran siervos calificados que tenían una serie de experiencias, enseñanzas, vivencias, tiempos con Jesús que los demás no habían tenido. Pero estos obreros calificados seguían siendo pocos en contraste con la gran necesidad. Por eso el Señor tuvo que enviar unos 70 laicos que pudiesen cubrir esos huecos que quedaban. Y ahí es donde está enviando esos obreros a la mies. Así que este mandato que Jesús da, no lo da a los 12, sino que lo da a los laicos. Los laicos que te representan a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Es decir, esas personas que sin haber tenido una gran preparación, estaban dispuestos a someterse a los mandatos del Señor. Así como vos lo estás. Vos dirás: uy, yo no tengo mucha preparación, yo no pasé por un instituto bíblico. No te hagas problema por eso. El Señor te llama igual a que le sirvas, porque el Señor no discrimina. Esto es maravilloso. Yo siempre cuento, cuando recién me había convertido, me presentaron un líder de jóvenes y él me dijo: ¿querés ayudarme a predicar el evangelio? Y sí, con gusto. Y yo imaginé que nos íbamos a ir de 2 en 2 como los testigos de Jehová, donde él hablaba y yo con una valijita sacando la revista. Y de pronto en una esquina me dice: muy bien, yo me voy para ahí, vos te vas para allá. Las burradas que habré dicho, las barbaridades, las ignorancias que habré tenido. Pero me acuerdo de un caso específico, un hombre cuando fui a hablarle, y de pronto a este hombre, al hablar del Señor, le dije: ¿tiene alguna necesidad? Y tengo un eczema en el brazo. Y oré con toda la sencillez, ignorando tantas verdades teológicas que con los años aprendí y en los seminarios aprendí, pero las ignoraba en ese momento. Simplemente oré con sencillez. Nunca más lo vi durante mucho tiempo a este hombre. Sin embargo, varios años después, visitando una congregación, se me acerca y no solamente había perseverado en la fe, sino que era diácono, porque Dios lo había sanado de ese brazo. Así que no tenés que pensar que necesitas condiciones muy especiales para cumplir con estos 3 mandatos que el Señor dio. Primer mandato: predicad. Les dice a los discípulos: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es predicar? Predicar significa proclamar, anunciar, pregonar, ser un heraldo, persuadir, llevar a que la persona tome una decisión. No se trata simplemente de decir: bueno, yo te anuncio esto y listo. No. Llevar a que la persona se decida. ¿Y en qué consisten las buenas nuevas del evangelio? Está hablando, el reino de los cielos se ha acercado, porque lo que se predica es el evangelio del reino. ¿Y qué es esto de que el reino de los cielos se ha acercado? Para nosotros el término reino es un término bastante arcaico e incomprensible, y casi asociamos reino con lugares.
El Reino Unido de Gran Bretaña, el Reino de Suecia, el Reino del revés de María Elena Guaya. Y uno siempre se pregunta, ¿dónde está? Y no es esta la idea, sino que la idea del reino es la idea del ajedrez, donde yo puedo tener todas las piezas, puedo tener todo el tablero invadido, pero si me hacen jaque mate al rey, perdí la partida. Es decir, el reino depende de un rey. En otras palabras, ¿qué es el reino de los cielos? Es el gobierno de Dios. ¿Y en qué consisten las buenas noticias? ¿En qué consisten las buenas nuevas? En que habiendo nacido en condición de pecadores, mereciendo la muerte, estábamos bajo la esclavitud del diablo. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó en nuestro nombre y representación, y al ser declarados inocentes, Él pagó por nosotros comprándonos con su sangre preciosa. Así que ya no lo tenemos como rey al diablo, sino que Jesucristo es nuestro nuevo rey. Qué hermoso que es tenerlo a Jesús como rey. Por eso la Biblia dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que cuando vos te encontrás con una persona que está agobiada por diferentes situaciones, tenés una buena noticia para esa persona. Decirle, podés salir del dominio del diablo. El diablo está haciendo lo que quiere con tu vida, pero hoy Dios te está ofreciendo la posibilidad de salir del dominio del diablo y entrar bajo el dominio de Jesús. Y no hay nada más lindo que tenerlo a Jesús como el que domina nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas. Y esto es lo que Dios nos está llamando, predicar esa buena noticia. Esto no está solamente en manos de los pastores, esto no está solamente en manos de los evangelistas. Jesús se lo dijo no solo a los 12, sino después se lo dijo a los 70. Esto es para vos y para vos predicar el evangelio. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio de Jesucristo? Hay personas que están necesitando escuchar esa buena noticia, como alguna vez vos lo necesitaste y yo lo necesité, y aquí nos llegó. Segundo mandato, sanad enfermos. Y dentro de este sanar enfermos habla de limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y uno dice, ¿qué es todo esto? Te lo explico con un ejemplo bíblico. Cuando Jesús estaba predicando en una casa, estaba atestado de personas y había unos amigos que tenían un hombre con parálisis. Así que tenían la esperanza que Jesús lo podía sanar. Cuando lo van cargando al hombre y quizás al hombro, no se trataba de tomar un Uber, no había Uber en ese tiempo, no sé si sabías eso, ¿no? Tenían que cargarlo a pulso y eran cuadras y cuadras, kilómetros, agobiados, cansados, y cuando ven que no había ningún acceso libre porque todo el mundo quería estar ahí, podrían haberle dicho al hombre, bueno viejo, lo siento, hasta aquí llegamos, nos volvemos, pero ellos estuvieron dispuestos a esforzarse porque tenían la esperanza que Dios iba a hacer un milagro. Nadie se juega por lo que tiene dudas. Nadie se juega por lo que no es seguro. Estos muchachos se jugaron. ¿Por qué? Porque lo subieron al techo. Hay que llevar peso muerto y cargarlo arriba de un techo. Y no se trata de cargar un cuerpo, meramente un cuerpo, sino una vida inerte. Y tuvieron que cargarlo al techo, tuvieron que levantar los baldosones del techo, tuvieron que bajar al hombre, habrán tenido que pagarle la cuenta al dueño de la casa y cuantas cosas más que demostraban fe, porque cuando hay fe uno está dispuesto a enfrentar los obstáculos. Cuando no hay fe uno desiste a los 5 minutos porque dice, ¿para qué arriesgarse si no vale la pena? Y cuando Jesús vio la fe de estos muchachos, no la del paralítico, sino la de estos muchachos, ahí le dijo a este hombre lo más importante: tus pecados te son perdonados. Ahora cualquiera podría decir, perdono los pecados. Claro, era lo más importante. Porque imagínense que el hombre haya sido sanado de primeras, pero te digo, la vida es corta. ¿Sabías esto, no? Que la vida es corta, demasiado corta. No querer ni reconocerlo, no decir, no, quiero alargarlo un poquito más. Todos tratamos de alargar miserablemente la vida, unos minutos aunque sea, pero es demasiado corta. ¿Y de qué vale vivir muy bien en esta vida si después tenemos que enfrentar una eternidad para la cual tenemos que estar preparados? Así que Jesús le dijo a este hombre lo más importante, lo que lo habilitaba para estar en la eternidad con Dios: tus pecados te son perdonados. Pero ahí estaban los religiosos
que no tenían ningún tipo de afinidad con Jesús. Y te digo, cuando vos amás a alguien, le perdonás todo, ¿o no? Hasta el chiste más tonto que te hace te causa gracia. Ahora, cuando no tragás a alguien, no le dejás pasar una. Hasta el mejor chiste lo mirás con desagrado. Los religiosos estaban muy mal predispuestos hacia Jesús. Por lo tanto, lo primero que dijeron, ¿quién se cree que es este para perdonar pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios, porque el pecado es una transgresión contra Dios. Y Jesús les dijo, muy bien, si el único que puede perdonar los pecados es Dios, hay muchas otras cosas que el único que las puede hacer es Dios. Entre ellas, sanar a un enfermo. Porque hasta el médico más calificado no puede sanar a una persona, puede prescribir un tratamiento, pero la respuesta del organismo depende de Dios, un poco de la persona quizás. Así que dice, hay muchas otras cosas que solo las puede hacer Dios y voy a hacer una de las más notables. El único que puede sanar, recuperar inmediatamente y sin tratamiento a una persona que se encuentra en un alto estado de imposibilidad es Dios, y yo voy a realizar esta obra. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Y sí, porque total en la eternidad se puede ver. Pero si le digo levántate y anda, es algo que requiere respuesta inmediata. Así que le dijo levántate y anda, pero diciendo previamente, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad para perdonar pecados. En otras palabras, la única garantía de que el discurso que Jesús daba venía de parte de Dios era un milagro de Dios. En otras palabras, los milagros son la firma y sello de Dios sobre la predicación del Evangelio. ¿Cuántos están convencidos del Evangelio? Yo estoy convencido, yo sé que es la verdad. Ya llevo 52 años de creyente. Que aguante, dice alguno. No, es maravilloso. Cada año estoy más convencido de la verdad. Pero ¿sabes? Mi vecino todavía no está tan convencido. Y mi pariente todavía no está tan convencido. Porque yo le digo con convicción, pero dice, pero el otro día un mormón me dijo que esa era la verdad y un espiritista me dijo que esa era la verdad. ¿Cómo puedo saber cuál es la verdad? Muy bien, la firma del discurso que vos des del Evangelio la pone Dios a través de los milagros y las sanidades. Los creyentes creemos en los milagros y las sanidades. Los milagros y las sanidades no están solamente en manos de los obreros calificados. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? A ver, levanten la mano los que creen. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los que están leprosos, resucitarán muertos. Estas señales son para cada uno de nosotros. Cuando vos estás hablando del Evangelio a una persona, no lo dejes así nomás con el discurso. Orá por esa persona y te aseguro, Dios va a hacer milagros. Y viene la pregunta, ¿no? ¿Y si no los hace? Es la misma pregunta que se hace el paracaidista cuando está por tirar de la piolita, los primeros 10 segundos. 1, 2, 3, antes de tirar la piolita. ¿Y si no se abre? Y bueno, si no se abre va a durar un segundo nada más. Y si no se sana, el problema es de Dios. Cuando vos orás por una persona, normalmente orás en el nombre de Jesús. Y si orás en el nombre de Jesús, quiere decir que la tarea es de Jesús. Vos sos un mero representante. Y si sos un representante, confía en Jesús, orá por las personas y vas a ver milagros del Señor. No estés esperando la habilitación de cualquiera. No estés esperando el permiso de quien sea. No. Vos predicá el Evangelio y orá por las personas y te vas a sorprender de los tremendos milagros que Dios hace. Y finalmente, el otro mandato, porque son mandatos y cuando son mandatos tenemos dos alternativas. Una es obedecer y la otra desobedecer. Frente al mandato, el creyente obedece y ese tercer mandato es: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuánto pagaste para escuchar el Evangelio de Jesucristo? A ver, ¿alguno pagó algo? Yo pagué.
el boleto del colectivo para ir a la iglesia. Nada. Nadie te cobró nada. Al contrario, pagaron algunos para predicarme. Los obreros que me predicaron en casa, los albañiles que me predicaron en casa el Evangelio, fueron personas que se retrasaron unas cuantas horas para responder las preguntas tontas que yo les hacía y con toda paciencia se retrasaron, y el presupuesto que habían cobrado se quedó chico porque tardaron algunos días más, porque predicaron el Evangelio, pagaron el precio ellos. Pero ¿sabes qué? Yo no pagué absolutamente nada. Aquel que es comprado por la sangre de Cristo aprende a ser generoso con su vida. Estamos en una época donde la gente está agotada, donde las personas se sienten con pocas fuerzas. Es la época del año donde suele ocurrir esto. Pero ¿sabes qué? Muchos se sienten con pocas fuerzas porque creen que lo que obtuvieron, lo obtuvieron con sus recursos. Y como los recursos humanos son limitados, entonces dicen, me voy a quedar sin nada si yo suelto esto. Y no te estoy hablando de dinero, por favor. El dinero es un pequeño detalle. Ahora, los que somos hijos de Dios, entendemos que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Hay una antigua canción que el estribillo dice, todo se lo debo a Él. Por lo tanto, en la casa de nuestro Padre hay recursos ilimitados. ¿Y por qué habla de dar? Porque necesitamos tener ese corazón generoso que nos haga capaces de detener 1 o 2 minutos de nuestra vida para predicar el Evangelio. De vez en cuando me ocurre que en el semáforo me detengo y hay alguien pidiendo. ¿Te pasa eso? En todos lados. Unas cuantas veces digo, bueno, van 5, me están desplumando ya cada semáforo. Me encuentro con alguno, ya no tengo más. Otras veces no tengo nada. Otras veces no tengo cambio y me queda el último y único que tendría que cambiarlo. Y alguna vez me ha ocurrido de decir, estoy dispuesto a desprenderme de esto con tal de darle aunque sea una palabrita del Señor a esta persona que está pidiendo. Está pidiendo dinero, pero yo le puedo dar dinero y un poquito de esperanza. Y eso capaz que me representa el último billete grande que tenía. Y vos decís, ¿ahí me la juego o no me la juego? ¿Vale la pena o no vale la pena? Estuvieron dispuestos a perder tiempo conmigo para predicarme el Evangelio de Jesucristo. Y te digo, yo no acepté de una a Jesús. Me les reía, me les burlaba. Tuvieron que insistir. Tuvieron que hablarme varias veces. Y estuvieron dispuestos a derrochar todo ese tiempo por mí. ¿Y cómo no voy a hacer eso de derrochar una propina grande, generosa, el último billete que me queda para hablarle del Señor a esa persona? ¿Y cuántas veces me ha ocurrido de decirle, ¿alguna vez visitaste una iglesia evangélica? Y muchos dicen, sí, yo de chiquitito. Sí, yo acompaño a mi mamá. Oh, yo estoy un poco alejado. Y esa persona en vos encuentra una esperanza para encontrar la salvación definitiva de su vida. Necesitas ser generoso de corazón. El Señor a esos 70 laicos, a esos 70 miembros de Avance Cristiano, a esos 70 que no tenían ningún cargo ni credencial en la iglesia, les dio esas 3 órdenes: predicar, sanar, dar. Ahora, qué interesante. Aunque dar lo dice a lo último, ese dar afecta al predicar, porque cuando uno es generoso de corazón, uno está dispuesto a ceder su tiempo, su vida, sus energías, sus recursos para hablarles a otros del Señor. Entonces se transforma en un círculo de 3 estaciones donde vos predicás, orás por los necesitados, aprendés a ser generoso con esto y esto te lleva nuevamente a predicar, a orar por los necesitados, a seguir siendo generoso y de esta manera cumplís con la voluntad de Dios. Tengo algo para decirte y con esto termino. No estás aquí solamente para pasarla bien. Dios no te sanó tus dolencias
y solucionó tus problemas para que hoy seas uno de los tantos millones de cristianos felices. Vos estás aquí porque estás adorando a aquel que te dio vida eterna, aquel que te permite acercarte libremente al trono de la gracia, aquel que siendo vos aún pecador, dio su vida por vos. Ahora, como te ama a vos, ama también a tu vecino, a tu pariente, a tu jefe que no soportás, aquella persona que un día tuviste un inconveniente. Dios lo ama de la misma manera. Y si lo ama de esa misma manera, Él no quiere que se pierda. ¿Cuál es la solución para esa persona? Vos, predicando, orando, dando tu vida. Cierra tus ojos por un momento. Quiero hacer 2 invitaciones en esta mañana. La primera de ellas, a los que conocemos a Jesús, los que hemos experimentado la salvación de Jesús, la vida eterna. Hoy el Señor nos está poniendo frente a una gran responsabilidad, la responsabilidad de predicar. No esperes que lo haga solamente el evangelista oficial de Avance Cristiano. No esperes que lo hagan los pastores. Dios te lo encomendó a vos. Y que con audacia, valentía y llenura del Espíritu Santo, con tu sencillez y tus ignorancias, con tus imperfecciones y tus problemas, que estés dispuesto a decirle a las personas: alguien cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Eso es el mayor síntoma de un corazón generoso. En esta reunión, ¿cuántos están dispuestos a decirle al Señor: Señor, yo quiero obedecer tus mandatos? Yo quiero obedecer el mandato de predicar. Yo quiero obedecer el mandato de orar por las personas con necesidades, haciéndoles entender que el mensaje es verdad. Yo quiero ser generoso con mi vida y no vivir un evangelio egoísta, ermitaño, rancio. Si hoy querés obedecer esos 3 mandatos, esos 3 imperativos, diciendo: a partir de hoy mi vida va a tener un sentido más profundo, el sentido de predicar el evangelio de Jesucristo. A partir de hoy quiero ser el brazo extendido de Dios hacia aquellas personas que todavía no lo conocen, o aquellos que, habiéndole conocido, están apartados. Vos sos la única oportunidad de esa persona. ¿Cuántos le van a decir al Señor: Señor, heme aquí, yo quiero cumplir con ese mandato? Si querés decírselo al Señor, ponete de pie en este momento. No dejes de hacerlo. Dios quiere que prediques, que hables, que des esperanzas. Y quiero hacer una invitación más mientras estás de pie. No conozco a todos los que han venido, pero probablemente hayas venido porque alguien te invitó, porque algún amigo o pariente se va a bautizar en las aguas. Y hoy estás escuchando algo que tal vez escuchaste de una forma distinta o no lo escuchaste antes. Pero yo quiero hacerte una invitación. Yo quiero ser el primero en cumplir con esta orden de predicar. Y quiero decirte: necesitas a Jesús. Lo necesitas a Jesús. Así como estás, tu eternidad no es muy promisoria. Con Jesús tu eternidad está asegurada. La vida dura poco. La vida pasa muy rápido. La eternidad dura mucho. Si querés tener asegurada tu eternidad, simplemente tenés que aceptar la paga de Jesús en la cruz por tus pecados y aceptar que Cristo se transforme en el dueño de tu vida, en tu Rey, en tu Señor. Que el reino entre a tu corazón. ¿Alguno quiere decir a Jesús: Jesús, quiero que entres en mi vida,
Jesús, quiero que me laves de mis pecados. Jesús, quiero nacer de nuevo, empezar de nuevo con vos como mi Rey. Si vos querés decirle esto al Señor, ahí donde estás, podés levantar tu mano y vamos a orar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Uy, cuántas manos. Los que se bautizan, obviamente, hoy con el bautismo están dando esta señal. Uy, cuántas manos. Oramos al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, aquí estamos con un enorme peso de responsabilidad, que es cumplir tu mandato, predicar, anunciar tu reinado en los corazones. Señor, queremos decirte que aquí estamos. Queremos decirte que cuentes con nosotros. Estamos dispuestos a orar por las personas con necesidades, con problemas, con enfermedades. Señor, estamos dispuestos a desprendernos de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, nuestras energías y aún nuestro dinero y nuestros bienes, con tal de cumplir con tu gran comisión, con estos mandatos. Pero Señor, también te quiero pedir por aquellos que hoy te están aceptando como su Señor en sus corazones. Te pido que los bendigas, que puedan sentir ese nuevo nacer y que puedan vivir a partir de hoy una vida nueva, con todos sus pecados borrados y con una nueva relación y mucho más cercana con vos. Gracias, Señor, por tu amor que nunca se agota. En el nombre de Jesús. Amén.